ya no tengo dudas. Muy bien, aquí estamos, nuevo bloque de 678. Nos habíamos ido con el pase a Visión 7. Allí aparecía, ministro, la situación que se vive en La Matanza, donde efectivamente se dio la información de que salieron 8 camiones para distribución de combustible. Estaba pensando, ¿para cuánto tiempo piensa usted que sirven esta salida de combustible de 8 camiones de La Matanza y en qué lugares van a funcionar, digamos? En realidad la idea es mandar a la ciudad de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires, que es donde está el mayor nivel de consumo del país, y también abastecer el aeroparque para evitar el desabastecimiento y que evite la partida de aviones. Así que, por obvias razones, no voy a dar los lugares donde van a ir, está claro, porque sería absurdo, pero vamos a tratar de ir equilibrando. Ojo, estamos hablando de los primeros 8 o 10 camiones. O sea, por lo que dijo el doctor Berni, son 8, yo tenía previsto sacar 10. Así, pero calculo que saldrán 2 más luego. Y YPF, toda la actividad mueve cerca de 3.000 camiones diarios, con lo cual se da cuenta que es un gran esfuerzo haber podido romper la lógica. Y ahora vamos a tener que avanzar, lo que decíamos anteriormente, en la recuperación de los camiones que habitualmente hacen este servicio, ya intimando o haciéndonos presente en las distintas plantas donde se guardan los camiones para que los dueños de las empresas los pongan a disposición del abastecimiento del servicio, que ahí es donde está la cuestión del abastecimiento de la que hablamos. El tema del abastecimiento no es con los trabajadores, es con la patronal. Por eso lo que explicaba Ventura, como siempre, está mal. Lo que estamos hablando, en el caso del gremio en particular, tampoco es la ruptura de la conciliación obligatoria, que como le explicaba bien a Cintia, eso lo está haciendo el Ministerio de Trabajo en términos administrativos, sino en cuanto al tema de las amenazas y el apriete, que significa para toda la población estar pendiente de una determinada situación, de un conflicto que les es externo, para resolver sus problemas cotidianos, como es el abastecimiento de combustible, o en el caso de Guaminí, Claromecó y todas las otras localidades que tenían la posibilidad de quedarse sin gas. Ahora hay una justificación. La calefacción, ¿no? Claro. Ministro, discúlpeme, hay alguna justificación respecto a que los otros gremios, las paritarias fueron del 20% promedio. Al 31 hay un montón de diferencias. Sí. ¿Cuál es la justificación? Es lo que hablábamos anteriormente. Yo creo que hay una clara intencionalidad política en el planteo, en el pedido, y fundamentalmente en la virulencia con que se plantea el reclamo ante... Vamos a suponer que el reclamo fuera legítimo, pero la virulencia del reclamo de cortar el abastecimiento de combustible, nunca visto antes en la Argentina, por los últimos 20 años, miren que han pasado cosas terribles para los trabajadores y para el patrimonio nacional, nunca se ha visto una expresión de esta naturaleza. Entonces está claro, y lo que hablábamos anteriormente, que hay una conjunción entre el sindicato y la patronal. Para mí está claro que es una clara actitud corporativa de apriete al resto de la sociedad, una sociedad que está recuperando su empresa de energía, que está lanzando un plan de viviendas como jamás hubo. Entonces, evidentemente, hay un factor que es totalmente ajeno a la reivindicación salarial o a la cuestión de las asignaciones familiares o impositivas. Ahora, yo pensaba... Perdón, ¿ustedes se acuerdan cómo había cubierto Clarín cuando Moyano había impedido que saliese el diario? Sí. Una tapa en blanco, amenazada la libertad de prensa, amenazada la libertad de la ciudadanía, ¿no? Prácticamente. Y ahora estamos viendo, digo, ¿no? Ventura, etcétera, etcétera. Bueno, y a eso se suma, hoy hubo declaraciones de Pablo Moyano diciendo que Vudú está más sucio que un mecánico, ¿no? Que uno se queda pensando, bueno, ¿leerá Clarín? ¿Será lector de Clarín para decir eso? Por ahí mañana se le regaló nafta, Clarín. A mí me quedó muy prendido esta frase de Pablo Moyano sobre la intervención de Mariotto en el tema del pago de los aguinaldos, que por la naturaleza absolutamente ajena al conflicto, muestra una pata del conflicto que yo creo que el inconsciente lo traicionó, porque ¿de qué está hablando? Está hablando de una intervención de Mariotto para tranquilizar ánimos en la provincia de Buenos Aires cuando había toda una situación de no pago de aguinaldo, y todo el mundo sabe que hay en juego un proyecto político de Scioli, que se diga de una manera o se diga de otra, pero que Moyano está participando junto con Alberto Fernández y otros ex participantes de la coalición de gobierno en una jugada con Scioli es una cosa visible. Y yo quería no olvidarme de un punto.
en septiembre de 1973 un paro de camioneros, en este caso puramente empresario, en Chile derribó al gobierno de Salvador Allende. Por eso me parece extraordinariamente importante el conjunto de medidas que está comentando acá el ministro, porque hay que salir con la legalidad y con la paz de un conflicto que es político y que es desestabilizador. ¿Sabés qué? Una cosa que me parece un elemento que aparecía lo que planteaba Bernie en el flash que vimos y lo estaba planteando el ministro, pero me gustaría acentuarlo, que hay un conflicto de un gremio con un sector de la patronal y aparece ese Estado inútil que tantas veces se lo critica diciéndole que es inútil y que no sirve y que interviene y para qué se mete. Cuando el Estado no se mete puede terminar todo mal. Cuando el Estado se mete lo que hace es tratar que el conflicto un poco se baje en las aguas, que salga un camión, se negocia por otro lado. O sea, el Estado y la política es lo que termina en este ejemplo que acabamos de ver, viendo justamente cómo solucionar un conflicto, ¿no? Me parece como marcar esto que tanto se denosta al accionar de la política y del Estado y de un gobierno, de quien fuera. No, estaba pensando, planteado el conflicto como un conflicto político y complejo, y yo estaba revisando los símbolos, los mensajes de Hugo Moyano de las últimas semanas. Veía que, por ejemplo, se reunía con Pino Solanas, con la CTA disidente, la Federación Agraria a través de Bussi dice que tiene contacto con Moyano todas las semanas, se reunió con la UCR y después Aguad y Girlavedra avalando este paro. Digamos, ¿cómo lo sorprende, le duele esta situación? ¿Cómo lo analiza? Y también estuvo el Momo Venegas en el club americano. Exacto. Faltaba. Para sumarle, claro. No, a mí la verdad que conociendo a los distintos actores y sobre todo de algunas actitudes de algunos de ellos últimos no me sorprende. Está claro que toda esta actitud corporativa está respaldada en un determinado escenario político y donde algunos se suman con mayor enjundia que otros, algunos en una determinada, con una determinada funcionalidad que otros. No digo que sea todo lo mismo, pero evidentemente hay una actitud contestataria al proceso transformador del gobierno, eso no me cabe ninguna duda. ¿Esperaba hace unos años, pensaba que este escenario podía ser posible viniendo de parte de Hugo Moyano? No, yo lo que, no tal vez del caso de Hugo particularmente, pero me veía sí, de que a medida que se iban profundizando las transformaciones, evidentemente se van profundizando las contradicciones y esto es natural que surge en un proceso político. Lo que pasa es que la política se debe confrontar con política, no con subterfugios o con supuestas reivindicaciones que no responden a una determinada necesidad, sino solamente a una necesidad de posicionarse políticamente y enfrentar un proceso de transformación. Pero lo que no se termina de entender es que esas transformaciones, a ojos vista de todos, benefician a los trabajadores. Sin duda. Entonces, lo que uno no termina de entender es cuál es la posición política de Moyano. Pues, ahí está, porque es mucho más dura en un proceso de inclusión social, de reapertura de paritarias, de la ley esta que permite aumentar las jubilaciones 2 veces al año, de la asignación universal por hijo, del plan de vivienda, la recuperación de YPF y demás, en el marco del plan de infraestructura más importante de la historia de la Argentina, una medida de fuerza muchísimo más dura que las que tuvo en su oportunidad con el gobierno de la Alianza y del menemismo. Yo estaba pensando, ¿qué queda después, ministro? Porque una vez que se toma una decisión de esa naturaleza, como estrategia de lucha, digamos, de pelea frente a los intereses que consideran legítimos, ¿qué queda después de eso, digamos? ¿Qué queda después de un bloqueo a los combustibles, no? Claro. Yo personalmente creo que evidentemente el gobierno y con toda la estructura del Estado está asumiendo las responsabilidades que le competen y yo creo que el escenario político de la Argentina está planteado en estos términos y claro que la presidenta lidera el Partido Justicialista, esto está claro que es uno de los principales partidos del gobierno, digamos, que conforman el gobierno. Y mucho más claro aún que no tiene ninguna intención de declinar, de interrumpir el proceso de transformación y de inclusión. Estamos en una divisoria de agua sin retorno. ¿Cuánto influyen las elecciones de la CGT próximas? Eso no depende de nosotros. El retorno o no retorno
depende de lo que se aparten del proceso transformador. Lo que la presidenta de ninguna manera va a transigir en abandonar el proceso de profundización de las transformaciones. Y eso seguramente traerá algunas contradicciones más, pero tenemos que resolverlas. Pablo Moyano acaba de decir también que dice cuando se termine la soberbia del gobierno, cuando el gobierno deje de lado la soberbia, elimine el impuesto a las ganancias y los empresarios den el 30%, se va a terminar el conflicto. Le demos todo lo que ellos quieren. Acaba de declarar un paro nacional de camioneros también Moyano recién. Canal amigo, en TN lo acaba de decir. Ah, claro, porque iba a TN, iba al programa. Sí. Ahí lo escucho. ¿Hay alguna, pues sí, porque esto inevitablemente uno piensa en los camiones y inevitablemente piensa en los ferrocarriles, o sea, no hay forma de no hacer la ecuación. Con lo que significa en términos de costos, ¿no? Volver a poner en movimiento todo el esquema de ferrocarriles. ¿El Estado argentino está en condiciones de ir en esa línea, de avanzar por ese lado? Fíjese que es buena pregunta y me da la posibilidad de hacer un comentario. El fin de semana está viendo una nutrida delegación china que acompaña al primer ministro de China. No al presidente de Politburo, sino al primer ministro. Y que no me acuerdo del apellido, pero es una delegación muy importante y uno de los temas a tratar, y que por lo que nos comentó la gente del Ministerio de Economía días pasados, justamente es el reequipamiento del Belgrano Cargas, un esquema de financiamiento de más de 2.000 millones de dólares, muy importante, que va a permitir recuperar gran parte de la red y obviamente en el tiempo recuperar ese medio de transporte para evitar también el monopolio, en este caso, del sistema de camiones. Porque en ese caso, digamos, las mejorías tendrían que ser sobre el transporte y también sobre todo acá nosotros tenemos que ver lo siguiente. Nosotros tenemos una planta de camiones de último nivel, de muy buena calidad y moderna. Si hacemos lo mismo del 58 con el plan Larguin de destruir el sistema de camiones para reconstruir el ferroviario, nos vamos a equivocar como nos equivocamos en aquel momento. A mí me parece que hay que apuntar a la multimodalidad del transporte y que el reequipamiento del Belgrano aporta eso, que el camión esté en los tramos donde sea económicamente rentable, que el ferrocarril esté en los tramos donde esté económicamente rentable y que la hidrovía, que es la vena principal de salida de la producción, por lo menos granaria de Argentina, que es uno de sus principales recursos en términos de divisa, se articule en forma multimodal, y donde cada uno tenga su protagonismo sin opacar al otro y fundamentalmente articulado en función de lo que requiere la economía, ¿no? Ahora, yo daría una pequeña reflexión, porque tengo la sensación de que Moyano entiende la CGT o entiende a los gremios como se lo entendía en el 45, es decir, como la única pata o como la columna vertebral del movimiento, cuando en realidad, incluso por las condiciones económicas que se han desarrollado en estos últimos años, a ver, el sindicalismo es una pata muy importante, pero no es la única, ¿no? del proyecto. Y a su vez, volviendo a lo que decía Mariana antes y esa pantalla partida, es decir, lo que vamos a ver en las próximas semanas es esta idea de que el gobierno se opone a los trabajadores, ¿no? Y otra vez creo que vamos a tener que hacer un gran esfuerzo por matizar, encontrar la complejidad, del mismo modo que... Pero, perdóname, pero eso si das por sobreentendido o sí, pues yo me pregunto, ¿quién supondrá, Moyano, que votó a este gobierno? Sino los trabajadores. ¿Quién lo votó? No hubo una CGT más conflictiva que durante el gobierno de Perón, porque, o sea, fue justamente en ese momento donde estaba en disputa quién interlocutaba directamente con los trabajadores, con lo cual esta historia de una CGT discutiendo política con un gobierno peronista no es ni nuevo, ni original, ni nada parecido. Claro. Digo la CGT, dije la CGT. Claro, ni siquiera la CGT. Yendo a lo que CGT. apuntaba Sandra, lo que de alguna manera planteabas vos, está claro que los trabajadores son la columna vertebral de este proceso de transformación. A ello está dirigido el plan de vivienda, la recuperación del sistema energético y fundamentalmente el proceso de reconstrucción de la industria argentina que había sido destruido. No hubo ningún paro de esta naturaleza para pelear por la industria que destruyó el menemismo o la economía que arrasó el gobierno de la Rúa. Ministro, le agradecemos mucho su tiempo, tenemos que despedirnos ya del programa, ha sido un placer, contamos con una buena, interesante explicación de, obviamente, la complejidad que lleva este evento. Gracias, colegas, nosotros nos despedimos desde acá, nos vamos a encontrar mañana, como es habitual, con 678. Chao. Estaré a donde salga el sol, beberé
luz de todos los colores cantando.